los urólogos de buena parte del mundo a raíz de un artículo publicado por la BBC que da cuenta de la aparición de 4 nuevas enfermedades de transmisión sexual. De transmisión sexual, Darío, son cuatro nuevas bacterias de las que tenemos que tener mucho cuidado, mucha atención, porque acordémonos que las enfermedades de transmisión sexual se pasan de una manera muy, muy rápida. Entonces, estamos hablando de un artículo de la BBC de Londres. Seguramente esas enfermedades no demoran en llegar a nuestro país o no sabemos si ya han llegado. Por eso hemos llamado al doctor Juan Fernando Uribe. Él es urólogo sexólogo de la clínica de la Federación Latinoamericana de Sociedades de Sexología y Educación Sexual, para que nos hable y nos cuente, nos amplíe esta información respecto a estas 4 nuevas bacterias de las que habla este artículo. Doctor Uribe, ¿cómo le va? Hola, muy buenos días a todo el grupo de Caracol. Doctor, hablemos de esas 4 nuevas bacterias que hacen parte o que son una amenaza para la salud pública. Bueno, yo quiero ser muy preciso para que la gente entienda. Yo leí el artículo de la BBC que está basado pues en diferentes publicaciones científicas muy serias, y básicamente lo que está sucediendo es que una enfermedad tradicional como es la uretritis, que antes era producida por un germen que se llamaba la gonorrea o la Neisseria gonorrea, ha cambiado y está siendo producida por otros gérmenes diferentes por el cambio en ciertas costumbres sexuales. Entonces, específicamente en el artículo de la BBC están hablando de la Neisseria meningitidis y están hablando del micoplasma. ¿Por qué esto es importante? Esta Neisseria meningitidis es una bacteria que tiene muy mala reputación, es muy agresiva, pero es una meningitis que puede ser incluso fulminante, o sea que mata al paciente, y que por desgracia está dentro de la flora, detrás de la nariz, de 5 a 10% de los pacientes comunes y corrientes que la portan sin ningún tipo de problema. Sin embargo, cuando hay algún tipo de actividad sexual, sobre todo oral, esa bacteria pasa a la uretra y allá produce una infección parecida, no igual, a la que tradicionalmente producía la gonorrea, que era la conocida por los médicos y que tiene un desarrollo que puede ser completamente distinto. Es decir, para que seamos todavía más explícitos y claros, el sexo oral está generando nuevas enfermedades de transmisión sexual. Claro, y le voy a complementar. No es solamente el sexo oral, es el sexo manual y es el sexo anal, porque lo otro a lo que se refiere el artículo, que es una cosa impactante, es la shigella, que tradicionalmente produce una colitis, una diarrea explosiva tremenda, pero en este caso es la shigella como una enfermedad venérea. Al hacer ese tipo de contaminaciones cruzadas en sexo manual, anal, entonces la persona termina ingiriendo de dicha bacteria y teniendo un cuadro increíblemente del colon, pero producido por una actividad sexual. Entonces fíjese que si hay un cambio en las costumbres, hay un cambio en bacterias que siempre hemos conocido, pero que se están presentando en otras partes. Doctor Juan Fernando, porque la práctica es igual. A través de la historia, el sexo oral y el sexo manual han sido iguales, eso no ha evolucionado. O sea que el tema es por agentes externos. Querido César Augusto, un gran saludo. A ver, usted tiene razón, pero no crea. Cuando las prácticas se normalizan, digamos cuando se extienden y dejan de ser, digamos, algo exótico o algo de ciertos grupos, entonces las enfermedades mutan. Y la prueba es que las bacterias que estamos describiendo siempre existieron. Pues la meningitis por Neisseria meningitidis la hemos conocido desde que estudiamos pediatría y toda la vida. La colitis por shigella la hemos conocido siempre, pero la aparición como enfermedades venéreas sí es nueva. Eso es lo que está diciendo el artículo de la BBC. ¿Contra eso qué hay, doctor? No diga que la abstinencia, doctor, porque nos vamos de este mundo. No diga que abstinencia. Le voy a decir una cosa que es muy fregada.
no sirve solamente el usar preservativo, porque esa sería la respuesta políticamente correcta. No, aquí el asunto básicamente es de selección de pareja. Si usted se mete con una pareja que tiene muchos problemas, entonces así use un preservativo de cuerpo entero, va a tener riesgo de enfermedades. Es lo que nos está pasando con otra que no está mencionada porque ya es muy común, que es el PBH, el virus de la papilomatosis humana, que antes aparecía, digamos, en los extremos de los genitales, ahora en los hombres aparece en la base del pene, porque ellos creen estar muy seguros utilizando preservativo. Entonces es más un asunto de que ciertas parejas, independiente de la protección que usted use, van a transmitirle enfermedades. Y lo otro son cosas obvias. Por ejemplo, el sexo anal no se puede cruzar con otros tipos de sexo si previamente no hay un aseo muy estricto, por el riesgo de que aparezcan estas enfermedades que están mencionando en el artículo. Oiga, doctor, ¿y cómo podemos saber si estamos padeciendo una de estas enfermedades? ¿Qué tipo de exámenes son recomendables o sugeridos si sospechamos que tenemos una de estas enfermedades contraídas? ¿O qué duele, doctor? Bueno, perfecto. Aquí el asunto es el siguiente y es muy importante. Cada una de estas bacterias tiene unas pruebas específicas que permiten serotipificarlas y hacer el diagnóstico, por ejemplo, en la secreción uretral, que es uno de los signos más importantes cuando hay uretritis. El problema es que, por ejemplo, el micoplasma da unos signos muy urgentes, muy inflamatorios de la uretra, pero casi no da secreción. Y hay un abuso de un antibiótico que se ha vuelto como universal para manejar esto, que es la acitromicina, porque es muy barato, porque es muy fácil de conseguir, y ya se están generando resistencias a ese tipo de antibiótico. Cuando aparece eso, entonces la necesidad de otros antibióticos más costosos y más difíciles de, digamos, suministrar aparece. Y cuando agoten ese antibiótico, pues entonces ya llegarán otros más caros y otros más caros, y eso es lo que nos está pasando con todas estas bacterias. A usted le venden en Colombia los antibióticos sin necesidad de fórmula y la gente tiene ardor uretral, inmediatamente dice acitromicina. Tiene carraspera en la garganta, acitromicina. Entonces, el manejo de estas enfermedades específicamente ya necesitan un especialista que sea capaz de identificarlas y manejarlas adecuadamente. Doctor, el tratamiento, usted habla de un solo antibiótico, pero cuando las personas visitan al médico por alguna dolencia, como decía César, o por alguna de estas manifestaciones, hay una, digamos, un tiempo que le dicen, usted no puede tener relaciones sexuales y tiene que tratarse de esta manera. Por supuesto, lo que pasa es que una persona que tenga una uretritis o en el otro caso una shigellosis venérea, pues no va a estar buscando mucha actividad sexual, porque realmente son tan molestos los síntomas, hay tanto ardor uretral, o en el caso de la shigella hay tanta diarrea, tanto problema, pues no es el problema. El asunto es que los médicos tendremos que reeducarnos en el asunto de que hay el debut de unas enfermedades venéreas tradicionales, pero producidas por unos gérmenes diferentes. Y en ese caso, los esquemas de tratamiento varían. Nosotros siempre seguimos los esquemas que nos da el Centro de Enfermedades de Atlanta, que es, digamos, como la autoridad mundial en enfermedades infecciosas. Y hay que estar atentos porque cada año hacen unas modificaciones de cuáles son los antibióticos ideales y cuáles son los exámenes recomendados. Doctor, ¿qué ha pasado con esas superbacterias, esas superenfermedades venéreas que ya no le funciona ningún antibiótico? Como por ejemplo leíamos un caso de la supergonorrea que se estaba allí presentando en el Reino Unido. ¿Se ha propagado por el mundo? ¿Cómo está eso? Eso es exactamente lo que mencionaba antes. Que cuando uno dice gonorrea, está limitando la uretritis a la producida por la Neisseria gonorrea, que es tipo de bacterias. Lo produce la clamidia, lo produce el micoplasma, lo produce el ureaplasma urolítico. No, definitivamente el cordón del teléfono no sirve. No. El doctor Juan Fernando Uribe, médico.
urólogo, las 4 nuevas clases de enfermedades sexuales que han aparecido en Inglaterra y en otras partes, que seguramente también tienen su presencia o tendrán en Colombia. 10:22 en Caracol.